Este fin de semana tuvimos una sobreexposición a la selección chilena. Y que es normal, si ganamos otra Copa América, si es que es bonito subirse al carro, tener una noticia positiva, celebrar en familia, con los amigos, salir a tocar bocinas, eso le hace bien al espíritu. Tener una noticia de esa naturaleza. Sobre todo hoy día que las noticias no son muy buenas porque no estamos mirando cómo somos, en fin, todas las lecturas que hemos hecho en los últimos 2 años. Pero la selección es una parte porque nos ha traído solo buenas noticias, desde el año pasado, pero desde antes, clasificando a los mundiales, siendo de los mejores jugadores del mundo, en fin, sí, uno siente un calorcito ahí con la selección chilena. Pero yo me quiero quedar con un aspecto del análisis que me gustó mucho. Siempre es interesante en estos casos, cuando hay ciertos hitos para Chile, no sé, la selección chilena, o cuando hay elección presidencial, o alguna noticia impactante como lo que pasó con los mineros, es dar una vuelta por el mundo para ver cómo nos miran de afuera. A mí me parece interesante esas lecturas, porque nos separa un poquito de nosotros mismos. Es como estos dichos de dejarse de mirarse el ombligo, o como es el bosque no te deja ver, no, los árboles no te dejan ver el bosque, o sea, en el fondo mirar con un poquito más de distancia lo que nos pasa. Siempre la temperatura es más equilibrada, no es ni muy caliente ni muy fría, como habitualmente uno lo mira cuando estás viviendo en el país. Que somos bastante de péndulo, que todo está bien o de repente todo está mal. Entonces, en ese sentido, mirar de afuera, las lecturas de afuera hacen bien, templan un poquito lo que pasa y uno entra en una reflexión distinta. De repente es curioso porque no conocen la idiosincrasia chilena y también eso le agrega algo particular que puede ser gracioso incluso de leer. Pero dentro de una serie de lecturas que hubo sobre el partido, muchas que se centraron en Argentina por lo que vino después, hubo una columna de un diario británico que dio harta vuelta a través de las redes sociales, que hizo el diario The Guardian, y que estaba muy interesante porque hacía un análisis no solamente de Chile, también de Argentina, pero también de los que clásicamente son los mejores equipos de América Latina. Y destacaba a los chilenos. Y ahí me quiero detener porque decía algo que a mí me pareció muy interesante, porque podría ser aplicable a la selección chilena, pero aplicable a todo lo demás. Cuando hablaba de los superpredadores o los predadores chilenos, los que estaban hambrientos, los que iban al frente, y de esa manera los clasificaba en la columna, que me pareció interesante como concepto, o definir en esa palabra lo que significa estar permanentemente en el ataque, que era un poco lo que vimos de la selección chilena, sobre todo en los últimos partidos. Pero además decía algo que me pareció que era lo más interesante de toda la columna, y que es una lectura que tiene que ver con la selección chilena. Y cómo juega. Decía que más parecía una manada de lobos, y sabemos cómo operan los lobos. Los lobos viven en manadas grandes y operan en conjunto. Tienen una fórmula muy conectada, muy de grupo de operar, para alimentarse, para cuidar a las crías, en fin, viven en manada. Entonces decía en la columna que esto parecía más bien una manada de lobos que cazadores solitarios, haciendo la diferencia de lo que significan distintas selecciones o distintos grupos humanos donde hay ciertos talentos, pero que de repente son, claro, pueden cambiar un partido, pero no se conectan totalmente con los demás, porque son ciertas personas que tienen esa brillantez propia, o que son los elegidos dentro de un grupo, y a eso se les considera aparte. En cambio, Chile, y reconociendo en el artículo, en esta columna de opinión, que tiene jugadores espectaculares como Sánchez, Vidal, y mencionaba varios más, Aranguis, Bravo, en fin, Marcelo Díaz, y Gary Medel, se comportaba como una manada de lobos. O sea, decía, aquí, más que las características individuales de jugadores que son súper talentosos, lo que es interesante del funcionamiento de este equipo y que lo hace hoy día superior al resto es que funciona como grupo compacto. O sea, aquí las individualidades están para el grupo. El grupo es lo que le da la fuerza a Chile, y no como otros equipos donde son las individualidades las que le dan la fuerza al equipo, haciendo el parangón a lo mejor con lo que pasa con Argentina. Y me pareció tan bonita la forma, me pareció que ojalá sea así, es una lectura, a lo mejor ustedes discrepan, pero lo que yo quiero rescatar es lo que significa la fuerza de grupo, es lo que significa vivir en colectivo, lo que significa ser solidario con el otro, lo que significa sentir que el grupo pesa más que lo individual, que yo creo que es un tema que está pendiente en Chile. Está pendiente en el sentido que tenemos el chip en la cabeza de que
hay que rascarse con las propias uñas, que nadie te regala nada. O sea, no sé, esto es el festival del lugar común, digamos, pero yo lo escucho repetido todos los días. Que da lo mismo quien gane porque me tengo que levantar a trabajar igual, que no tengo por qué preocuparme por el vecino, yo me preocupo por mí mismo y levanto las rejas más alto y pongo cerco eléctrico y además le pongo, no sé, alambre de púas a la casa para que no entre nadie. Cuando la selección chilena o la lectura que hay, en buena parte de la prensa internacional de la selección chilena, marca un camino que me encantaría que marcara como sociedad, que es un poco lo que estamos mirando a la hora de hablar de los encuentros locales autogestionados o autoconvocados que terminan hoy día, que es hablar en comunidad, que es comportarse como una comunidad. Eso es lo que destacaba este artículo que me pareció muy interesante del Guardian mirando a la selección chilena. Decía, no son las individualidades, aquí se trabajó, independiente que haya individuales, como conjunto, y eso los hace poderosos. Entonces yo me pregunto, ¿cuán poderosos podríamos ser todos nosotros si efectivamente fuéramos un colectivo? Un colectivo dentro de muchos colectivos. Por ejemplo, insisto, que en la sala de clases no se compitiera por quién es el mejor del alumno y se destacara en el cuadro de honor al primero, al segundo y al tercero. No, ¿por qué no destacar al más solidario? ¿Por qué no pensar que los que más les es más fácil aprender la materia o les es más fácil enfrentar un tipo de prueba estandarizada puede subir al carro al que le es más difícil? ¿Por qué no se destaca o no se trata de hacer comunidad en el propio curso? En vez de destacar a la persona o a las personas. ¿Por qué no tratamos de hacer comunidad en el colegio o en el establecimiento educacional donde están los cabros? Con los hijos de uno y uno como padre. ¿Por qué no somos comunidad dentro de los vecinos y nos conocemos todos y nos apoyamos a la hora de evitar, por ejemplo, que entren a robar a una de las casas? ¿Por qué no somos comunidad como comuna, como ciudad, como región, como país? Eso es lo que nos enseña la selección chilena y lo que miran desde afuera quizás con un talento mejor que mirarnos nosotros mismos. Pero yo estoy por eso, la comunidad es importante. Cuando actuamos como grupo, es mucho más fuerte que actuar en el individual. Y creo que ese es un desafío que nos plantea la propia selección chilena y que podríamos mirar con ojos distintos. Son las 9:10, esto es Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Que cazadores solitarios, haciendo la diferencia de lo que significan distintas selecciones o distintos grupos humanos donde hay ciertos talentos, pero que de repente son, claro, pueden cambiar un partido, pero no se conectan totalmente con los demás, porque son ciertas personas que tienen esa brillantez propia o que son los elegidos dentro de un grupo, y a eso se les considera aparte. En cambio, Chile, y reconociendo en el artículo, en esta columna de opinión, que tiene jugadores espectaculares como Sánchez, Vidal, y mencionaba varios más, Aranguis, Bravo, en fin, Marcelo Díaz, y Gary Medel, se comportaba como una manada de lobos. O sea, decía, aquí, más que las características individuales de jugadores que son súper talentosos, lo que es interesante del funcionamiento de este equipo y que lo hace hoy día superior al resto es que funciona como grupo compacto. O sea, aquí las individualidades están para el grupo. El grupo es lo que le da la fuerza a Chile y no como otros equipos donde son las individualidades las que le dan la fuerza al equipo. Haciendo el parangón a lo mejor con lo que pasa con Argentina. Y me pareció... Este fin de semana tuvimos una sobreexposición a la selección chilena. Y que es normal, si ganamos otra Copa América, si es que es bonito subirse al carro, tener una noticia positiva, celebrar en familia, con los amigos, salir a tocar bocinas, eso le hace bien al espíritu. Tener una noticia de esa naturaleza. Sobre todo hoy día que las noticias no son muy buenas porque no estamos mirando cómo somos, en fin, todas las lecturas que hemos hecho en los últimos 2 años. Pero la selección es una parte porque nos ha traído solo buenas noticias, desde el año pasado, pero desde antes, clasificando a los mundiales, siendo de los mejores jugadores del mundo, en fin, sí, uno siente un calorcito ahí con la selección chilena. Pero yo me quiero quedar con un aspecto del análisis que me gustó mucho. Siempre es interesante en estos casos, cuando hay ciertos hitos para Chile, no sé, la selección chilena, o cuando hay elección presidencial, o alguna noticia impactante como lo que pasó con los mineros, es dar una vuelta por el mundo para ver cómo nos miran de afuera. A mí me parece interesante, es Argentina, pero también de los que clásicamente son los mejores equipos de América Latina. Y destacaba a los chilenos. Y ahí me quiero detener porque decía algo que a mí me pareció muy interesante, porque podría ser aplicable a la selección chilena, pero aplicable a todo lo demás.
cuando hablaba de los superpredadores o los predadores chilenos, los que estaban hambrientos, los que iban al frente, y de esa manera los clasificaba en la columna, que me pareció interesante como concepto, o definir en esa palabra lo que significa estar permanentemente en el ataque, que era un poco lo que vimos de la selección chilena, sobre todo en los últimos partidos. Pero además decía algo que me pareció que era lo más interesante de toda la columna, y que es una lectura que tiene que ver con la selección chilena y cómo juega. Decía que más parecía una manada de lobos, y sabemos cómo operan los lobos. Los lobos viven en manadas grandes y operan en conjunto. Tienen una fórmula muy conectada, muy de grupo de operar, para alimentarse, para cuidar a las crías, en fin, viven en manada. Entonces decía en la columna que esto parecía más bien una manada de lobos. Tan bonita la forma, me pareció que ojalá sea así, es una lectura, a lo mejor ustedes discrepan, pero lo que yo quiero rescatar es lo que significa la fuerza de grupo, es lo que significa vivir en colectivo, lo que significa ser solidario con el otro, lo que significa sentir que el grupo pesa más que lo individual, que yo creo que es un tema que está pendiente en Chile. Está pendiente en el sentido que tenemos el chip en la cabeza de que hay que rascarse con las propias uñas, que nadie te regala nada. O sea, no sé, esto es el festival del lugar común, digamos, pero yo lo escucho repetido todos los días. Que da lo mismo quien gane porque me tengo que levantar a trabajar igual, que no tengo por qué preocuparme por el vecino, yo me preocupo por mí mismo y levanto las rejas más alto y pongo cerco eléctrico y además le pongo, no sé, alambre de púas a la casa para que no entre nadie. Cuando la selección chilena, o la lectura que hay, en buena parte de la prensa internacional de la selección chilena, marca un camino que me encantaría que marcara como sociedad, que es un poco lo que estamos mirando a la hora de hablar de los encuentros locales autogestionados o autoconvocados que terminan hoy día, esas lecturas, porque nos separa un poquito de nosotros mismos. Es como estos dichos de dejarse de mirarse el ombligo, o como es... el bosque no te deja ver, no, los árboles no te dejan ver el bosque, o sea, en el fondo mirarlo con un poquito más de distancia a lo que nos pasa. Siempre la temperatura es más equilibrada, no es ni muy caliente ni muy fría, como habitualmente uno lo mira cuando estás viviendo en el país, que somos bastante de péndulo, que todo está bien o de repente todo está mal. Entonces, en ese sentido, mirar de afuera, las lecturas de afuera hacen bien, templan un poquito lo que pasa y uno entra en una reflexión distinta. De repente es curioso porque no conocen la idiosincrasia chilena y también eso le agrega algo particular que puede ser gracioso incluso de leer. Pero dentro de una serie de lecturas que hubo sobre el partido, muchas que se centraron en Argentina por lo que vino después, hubo una columna de un diario británico que dio harta vuelta a través de las redes sociales, que hizo el diario The Guardian, y que estaba muy interesante porque hacía un análisis no solamente de Chile, también de Argentina,